Ese día, la actitud de la novia de Luke lo dejó profundamente decepcionado. La madre de Luke acababa de fallecer, pero su novia no mostraba el más mínimo pesar. Al contrario, lo instaba a reponerse cuanto antes. Solo Luke permanecía sumido en el dolor por la pérdida de su madre. No podía seguir escuchando los consejos de su novia, así que encontró una excusa para marcharse. Ese mismo día, la aflicción en su rostro fue percibida de inmediato por Annie. Luke le confió a Annie que su estado de ánimo se debía al reciente fallecimiento de su madre. Al verlo así, Annie le propuso salir a dar un paseo para despejarse. Fueron juntos al acuario y hablaron de anécdotas divertidas de sus tiempos de estudiantes. Aunque Annie ya las había escuchado en sus sueños, ahora, al oír a Luke contarlas en persona, le seguían pareciendo encantadoras. Gracias a la suave compañía de Annie, el estado de ánimo reprimido de Luke finalmente encontró alivio. Ese día, conversaron con gran alegría. Annie recordaba que, en sus sueños, Luke le había contado que poco después de la muerte de su madre, su padre, abrumado por la añoranza de su esposa, había caído enfermo en cama. Annie no le reveló esto a Luke, sino que fue personalmente a visitar y consolar a aquel anciano afligido. Por la noche, Luke, su padre y Annie charlaron durante largo rato. El anciano incluso compartió la historia de amor entre él y su difunta esposa. La llegada de Annie fue como un rayo de sol que devolvió la vitalidad a ese hogar ensombrecido por el dolor. Al despedirse, Luke le expresó su gratitud a Annie. Justo en ese momento, la novia de Luke apareció. Annie, al verla, se despidió cortésmente y se marchó. De regreso a casa, la novia reflexionó sobre las palabras que había dicho durante el día y se dio cuenta de que no habían sido adecuadas. Ya entrada la noche, buscó a Luke por su cuenta y se disculpó con él sinceramente. Luke dijo que la perdonaba, pero en los días siguientes, la distancia emocional en su corazón nunca llegó a desaparecer. Después de eso, Luke introdujo a Annie en el mundo de la fotografía. Ambos se llevaban excepcionalmente bien, pero esa vida tranquila no duró demasiado. Un día, esa hoja de papel con los intereses y aficiones de Luke cayó al suelo accidentalmente por descuido de Annie. Llegados a ese punto, Annie comprendió que si seguía ocultando la verdad, tarde o temprano causaría un malentendido con Luke. Así que le contó todo lo sucedido sin reservas. Al escuchar esas palabras, Luke se negó rotundamente a creerlo. Al contrario, pensó que Annie debía haber realizado una investigación exhaustiva sobre él para conocer todos esos detalles. Se enfadó con Annie y la echó de su lado. Aunque Luke la había expulsado, Annie no guardaba ningún rencor en su corazón. Ella entendía que para cualquiera sería difícil de creer. Después de esto, Annie fue despedida de su trabajo. Por otro lado, la vida de Luke tampoco iba bien. Sin la ayuda de Annie, su vida era un caos, y finalmente comprendió con claridad qué era lo que realmente necesitaba. Al mediodía de ese día, Luke llamó a su novia a un aula y le comunicó formalmente la ruptura. Tras la separación, Luke volcó